Un cordial saludo y un abrazo psicológico. Me presento, soy Joel Carreras Tete y junto a mi grupo, en este video vamos a tratar de explicarles la anatomía del codo, antebrazo y muñeca. Vamos a explicarles dentro de este video el origen, la inserción y las funciones que cumplen todos estos músculos que vamos a exponer a continuación. Cabe recalcar que este tema se está haciendo dentro del curso de anatomía funcional con la profesora Pilar Huarcayo en la Universidad Privada Norbert Wiener. Y bueno, y sin más preámbulos, sigamos con las exposiciones. Bueno, y continuando con la explicación, voy a hablar sobre tres músculos importantes en la anatomía del hombro, en el movimiento del hombro, que son, comencemos por este, que es el bíceps branquial. Pasemos al músculo de acá, que es el branquio anterior. Y este músculo que se encuentra debajo del bíceps branquial, que se llama branquio radial. Comencemos hablando del bíceps branquial, que este es un músculo biarticular de la cara anterior del brazo. El origen de este músculo, la porción larga es la parte que está pintado de color marrón, sería en el tubérculo supraglenoideo, y la parte roja, corta, que es la parte que está pintado de color verde, su origen sería en la apófisis coracoide. Y la inserción sería en la tuberosidad bicipital del radio, que se encuentra pues en la parte de acá, justo ahí. Y la función de esto es una flexión de codo, una flexión de codo, y también flexión del hombro. Ayuda también a la estabilización y también la supinación. Ahí, supinación, ese movimiento, ¿ya? Ese movimiento, supinación, listo. Ahora vamos a hablar sobre el músculo que se encuentra en la mano derecha que dibujamos acá. Este es el músculo branquio anterior. ¿Ok? Es un músculo profundo en la región del brazo que se encuentra debajo del bíceps branquial, que es estos dos músculos, este músculo dividido en dos, ya. Este se encuentra por debajo del bíceps branquial. Su origen se encontraría pues en la parte anterior media del húmero, o sea, por la parte de acá, ahí sería. Y la inserción de este sería en la apófisis coronoides del cúbito, que se encontraría en la parte de acá. ¿Ok? De ahí la función de este pues ayuda a la flexión del codo. Y ese es solamente el movimiento que correspondería pues a este músculo. Ahora pasemos a hablar sobre el branquio radial, que es el músculo que se encuentra debajo del bíceps branquial, que se encuentra de color rojo. Es un músculo largo que se encuentra en la parte lateral del brazo, o sea, al costado. Y su origen es en el borde externo del húmero, que se encuentra en la parte de ahí, en el borde externo del húmero. Y la inserción sería pues en la apófisis estiloides del radio, que se encontraría en la parte de acá, en la apófisis estiloide. Y la función que cumple este músculo es la flexión de codo, ese movimiento, la supinación del brazo, del codo también, supinación del antebrazo y
Bueno, esos serían los dos movimientos pues que intervendrían en la función del branquiorradial. Pasemos con las siguientes exposiciones. Músculos extensores. Entre los músculos extensores están el primer radial, segundo radial y cubital posterior. El primer radial, su origen se da en el epicóndilo lateral del húmero y la distal de la cresta supracondilea del húmero, y su inserción se da en la superficie dorsal de la base del segundo metacarpiano. Segundo radial. El origen del segundo radial se da en el epicóndilo lateral del húmero y su inserción se da en la superficie dorsal de la base del tercer metacarpiano. Músculo cubital posterior. El origen de este músculo se da en el epicóndilo lateral del húmero y su inserción se da en la superficie posterocubital de la base del quinto metacarpiano. Músculos flexores. Palmar mayor. Su origen se da en el epicóndilo medial del húmero y su inserción se da en la base del segundo metacarpiano y pequeña banda de la base del tercer metacarpiano. Músculo cubital anterior. Su origen de este músculo se da en el epicóndilo medial y borde posterior del tercio medio del cúbito y su inserción se da en el pisiforme y base palmar del quinto metacarpiano. El supinador corto. Su origen es el epicóndilo lateral del húmero. Epicóndilo lateral del húmero. Y su inserción es la superficie lateral de la porción proximal del radio. Y su función o acción es supinar el antebrazo al nivel de las articulaciones del radio. Que es así. Músculo extensores. El tríceps braquial. Su origen es la porción larga. Bueno, tiene tres porciones que son larga, lateral y medial. La larga es del tubérculo infraglenoideo. Muévete. Acá. Este es el largo. Y el lateral es la mitad del superior de la cara posterior del húmero borde extremo. Desde aquí. Y la medial es el posterior inferior y medial del surco del nervio radial. Y su inserción es el olecranón del cúbito del húmero. El pronador redondo del origen es el epicóndilo medial de la tuberosidad del cúbito. Y la inserción es la superficie lateral de la media del radio, de la porción media del radio. El pronador cuadrado. Su origen es la superficie anterior de la porción distal del cúbito. Y su inserción es la superficie anterior de la porción distal del radio. Y su función es la pronación del antebrazo. Y del pronador redondo es la función de pronación y flexión del radio. Músculo palmar menor es el que señalo en rojo. El origen de este es en la epitróclea. La inserción es en la aponeurosis superficial de la muñeca y ligamento anular anterior del cuerpo. La función de este músculo es el flexor a la muñeca. Buenas, el día de hoy voy a mostrarles qué es el músculo cubital posterior. Es el que señalo en color azul. El músculo cubital posterior, el origen de este es en el epicóndilo y borde posterior del cúbito. Cruza la cara anterior del antebrazo. La inserción es en la cara posterior del quinto metacarpiano. La función de este es sobre la muñeca. Hace lo que es extensor y aductor. El supinador corto es un músculo ancho situado debajo del supinador largo y de los músculos extensores. Su origen es en la cara posterior del olecrano
y un poco en la cara posterior del epicóndilo humeral. Su inserción es en la cara anterior del radio y su función es el supinador del antebrazo. El ancóneo es un músculo perteneciente al segmento del miembro superior del antebrazo. Lo coloqué de color rojo. Su origen es el epicóndilo lateral del húmero. Su inserción es en la superficie lateral del olecrano. Y su acción es el extensor del brazo. Extiende. El músculo palmar mayor es un músculo que se encuentra en el antebrazo, situado por dentro del pronador redondo y por debajo del supinador largo. Su origen es en la epitróclea y desde ahí se abre formando un ángulo con el supinador largo. Su inserción es en la segunda base del metacarpiano y su función es la aducción de la muñeca.